A los 50 años, una cree que ya lo ha visto todo, alegrías que se celebran con una copa de vino sencillo, pérdidas que se pasan en silencio, y pequeñas victorias que no salen en ninguna foto, pero sostienen la vida. Yo no nací con suerte, la construí. Durante décadas me levanté antes que el sol, aprendí a escuchar más de lo que hablaba y a no gastar fuerzas en aparentar. En mi casa siempre se respetó el trabajo, y en mi mesa siempre hubo un plato de más por si alguien lo necesitaba. Quizá por eso, cuando él entró en mi familia, yo no lo miré con la desconfianza con la que miran tantas suegras, sino con esa atención tranquila que solo tiene una mujer que ha aprendido a leer a las personas sin hacer ruido. Mi yerno se llama Álvaro. No es perfecto, nadie lo es. Pero desde el primer día tuvo algo que me ganó, la forma en que cuidaba los detalles pequeños. La silla bien colocada para que mi hija no tropezara, la bolsa del pan agarrada con cuidado para que no se aplastara la miga, el gesto de preguntar si yo necesitaba algo cuando venía deprisa. Esas cosas parecen insignificantes, pero yo sé que ahí se ve el corazón. Con el tiempo, entre él y yo nació un vínculo raro y sincero. No de esos que se anuncian, sino de los que se notan cuando la casa se queda en silencio y el otro aún está allí, sin urgencia por marcharse. Mi hija, Lucía, siempre fue intensa. De niña lloraba fuerte y reía fuerte, y de adulta no cambió. Ama con todo o se enfada con todo. Álvaro, en cambio, era el que ponía calma. Yo observaba esa danza, ella como un fuego vivo y él como un vaso de agua que evita que la llama se vuelva incendio. Y pensé muchas veces, en mi interior, que él era el tipo de hombre que una familia agradece tener cerca, porque no llega a imponer, sino a sostener. Yo dirijo una empresa mediana. No soy una gran magnate, como dicen en los titulares, pero mi firma es respetada. Empecé con una oficina pequeña y una mesa prestada, y hoy tenemos un equipo estable, clientes fieles y algo que vale más que el dinero, reputación. En mi generación, especialmente las mujeres, no nos regalaron nada. Tuve que aprender a negociar con hombres que te miran por encima del hombro, a firmar contratos sin temblar, a elegir el momento exacto para hablar. También tuve que aprender, quizá lo más difícil, a separar el corazón del negocio, aunque la vida, a veces, se ríe de esas fronteras. La mañana en que despidieron a Álvaro, yo lo supe antes de que me lo dijeran. Lo noté en la voz de Lucía cuando me llamó. En los primeros segundos, una madre aprende a escuchar lo que no se dice. No fue una llamada larga. Ella quiso ser fuerte, quiso sonar normal, pero la respiración le salía cortada, como cuando alguien intenta contener el llanto para no preocupar. Me dijo que Álvaro había vuelto temprano a casa. Que estaba sentado en la cocina sin hambre. Que había contestado con monosílabos. Y yo, sin preguntar demasiado, entendí lo que había pasado. El despido, en una familia, no es solo la pérdida de un sueldo. Es una herida en el orgullo, una amenaza silenciosa al futuro y, sobre todo, un golpe a la identidad. Los hombres de su edad crecieron oyendo que debían cumplir, proveer, avanzar. Y aunque hoy las cosas cambien, esa idea sigue clavada como una espina. Álvaro no era un hombre de excusas. Se levantaba temprano, volvía tarde, hacía lo que tenía que hacer. Por eso, cuando la empresa donde trabajaba lo dejó fuera, su rostro quedó como el de alguien que ha sido empujado sin entender por qué. Yo no fui a la casa de ellos con prisa ni con dramatismo. No me gusta entrar a un dolor ajeno como si fuera un espectáculo. Preparé una bolsa con comida sencilla, caldo, pan, fruta, porque cuando la tristeza llega, el cuerpo también se apaga, y alguien tiene que cuidar lo básico. Tomé el abrigo, me até el pelo y conduje despacio. En el camino, pensé en mis propios momentos difíciles, en las veces que tuve que escoger entre pagar proveedores o pagar mi propio alquiler, en el miedo que se siente en el pecho cuando una puerta se cierra. No lo pensé para compararme, sino para recordarme que el mundo no se termina por un golpe. Se reacomoda. Cuando llegué, Lucía me abrió con ojos hinchados. No me abrazó de inmediato, porque su orgullo es parecido al mío. Me dejó pasar, apartó una silla, intentó hablar, pero se le quebró la voz. Yo no dije, tranquila, ni, todo va a estar bien, porque esas frases suelen sonar huecas en el peor momento. Me limité a estar. A poner la bolsa sobre la mesa,
a mirar alrededor como quien llega a una casa que conoce de memoria, a moverme con normalidad para que la normalidad también entre por la puerta. Álvaro estaba en el salón, sentado con las manos unidas, mirando un punto fijo. Cuando me vio, se levantó por educación, pero su cuerpo parecía más pesado que otros días. Se acercó y me dio un beso en la mejilla con esa formalidad que tienen los hombres cuando se sienten derrotados, como si el respeto fuera lo único que aún pueden ofrecer. No hubo discursos. No hubo preguntas invasivas. Me senté, dejé que el silencio respirara. Y después, como quien habla del tiempo, dije que había traído caldo. Vi cómo Lucía se fue a la cocina a calentar algo sin saber qué hacer con su propio nerviosismo. Y vi cómo Álvaro, sin darse cuenta, apretaba y soltaba los dedos una y otra vez, como un reloj roto. Con el paso de los minutos, la verdad salió sin necesidad de empujarla. No me lo contó como una historia larga. Me dio datos sueltos, que la empresa estaba reorganizando, que no era personal, que le dieron una indemnización pequeña. Yo no necesitaba más. Lo miré con firmeza y con compasión, dos cosas que a veces parecen opuestas, pero que en una mujer de mi edad pueden convivir. Pensé entonces en algo que llevaba semanas rondándome. En mi oficina, teníamos un hueco en un área clave. Habíamos crecido y necesitábamos a alguien con disciplina, con sentido de responsabilidad y con cabeza fría. Había candidatos, sí, pero también había ruido, gente que promete mucho en entrevistas y luego se desinfla. Yo llevaba tiempo sintiendo que me faltaba alguien de confianza, alguien que no entrara por ambición, sino por ganas de hacer bien las cosas. Y ahí estaba él, con la dignidad golpeada, pero con el carácter intacto. En una familia, cuando hay problemas, aparece la pregunta silenciosa, ¿hasta dónde me meto? Hay suegras que disfrutan viendo caer al yerno, porque así sienten que tenían razón. Hay otras que ayudan solo para después cobrarlo con humillaciones. Yo no soy de esas. Si algo me enseñó la vida es que la ayuda real no se grita ni se usa como cadena. La ayuda real es discreta y tiene límites claros. Por eso, cuando pensé en ofrecerle trabajo, también pensé en el riesgo. Mezclar familia y empresa puede ser un desastre. Un comentario mal puesto, un malentendido, y lo que construiste durante años se contamina. Pero también pensé en la otra cara, en los hombres que se hunden por vergüenza, en los matrimonios que se rompen por presión económica, en la tristeza que se mete en las paredes cuando falta estabilidad. Y, sobre todo, pensé en Lucía. Mi hija podrá ser fuego, pero cuando el fuego se queda sin leña, se vuelve humo. Yo esperé el momento exacto. No lo dije el primer minuto, porque parecería una limosna. No lo dije cuando él estaba más cerrado, porque sonaría a rescate. Lo dije después de que comieran un poco, después de que el ambiente aflojara apenas, como cuando en una tormenta se abre una rendija de cielo. Le dije que yo también había tenido días negros. Que había sentido miedo. Que a veces la vida te cambia el rumbo sin pedir permiso. Y que eso no define a una persona. Luego le dije, con calma, que en mi empresa necesitaba a alguien en un puesto serio. Que no era un favor ni un gesto de pena. Que si aceptaba, habría reglas, exigencias y horarios. Que yo no podía permitirme contratar a alguien solo por ser familia. Pero que, si él estaba dispuesto a demostrar, yo estaba dispuesta a abrirle la puerta. No recuerdo haber visto a un hombre parpadear así. Su rostro pasó por varias capas en segundos, sorpresa, vergüenza, alivio, orgullo, duda. Esas emociones no se pueden esconder. Lucía salió de la cocina justo entonces y se quedó quieta, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Álvaro no dijo sí al instante. Y eso, curiosamente, me gustó. Porque los hombres responsables no se lanzan a cualquier tabla sin mirar si aguanta. Me dijo que no quería problemas, que no quería que yo pensara que se aprovechaba, que no quería que la gente hablara. Yo lo escuché sin interrumpir. La gente siempre habla, pensé. Habla cuando te va mal, habla cuando te va bien. Si uno vive para callar bocas ajenas, se queda sin vida propia. Le dije que en mi oficina el respeto se gana trabajando. Que yo no anuncio a nadie como el yerno. Que allí cada uno tiene un nombre y un puesto. Y que, si entraba, iba a entrar como profesional.
que si hacía bien su trabajo, nadie tendría nada que decir. Y si no lo hacía, la misma puerta por la que entró sería la puerta de salida. Así de claro. En ese instante vi algo en sus ojos, una chispa pequeña, como cuando una persona vuelve a sentir que todavía puede levantarse. No era felicidad. Era dignidad recuperada. Lucía, a mi lado, se tapó la boca con la mano para que yo no viera cómo se le humedecían los ojos. Pero yo lo vi, claro que lo vi. Las madres vemos hasta lo que nadie quiere mostrar. Sin embargo, yo también sabía que esto no era el final bonito, sino el inicio de una prueba. Porque una cosa es ofrecer una oportunidad en una mesa familiar, con caldo caliente y corazón abierto. Y otra cosa es llevar esa oportunidad al mundo real, donde hay envidias, chismes, presiones y errores que no se perdonan. Cuando me fui aquella tarde, abrí la puerta y sentí el aire frío en la cara. En el coche, antes de arrancar, me quedé un minuto quieta con las manos en el volante. Me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Me pregunté si estaba protegiendo a mi hija o metiéndome en un terreno peligroso. Me pregunté si Álvaro, con su orgullo herido, iba a saber obedecer instrucciones de una mujer que además era su suegra. Me pregunté si Lucía soportaría ver a su marido trabajando bajo mi mirada sin que eso se convirtiera en una guerra silenciosa en casa. Y también me pregunté algo más profundo, si yo estaba ofreciendo trabajo, o si estaba abriendo una puerta que cambiaría la relación entre nosotros para siempre. Esa noche, ya en mi casa, revisé mentalmente mi empresa como si fuera un tablero. Pensé en los empleados antiguos, en los nuevos, en los que se creen dueños de mi confianza. Pensé en los rumores que nacen como una chispa y luego se vuelven incendio. Pensé en mi propio equipo directivo, gente fiel, sí, pero también gente que no perdona privilegios. Y entendí que, si Álvaro entraba, no solo iba a trabajar. Iba a ser observado, medido, empujado. Algunos lo iban a querer ver caer solo para demostrar que la familia no debería mezclarse. Apagué la luz tarde. Y antes de dormir, recibí un mensaje breve de Lucía, que Álvaro estaba pensando. Que había dicho que quería hacerlo bien. Que le daba miedo, pero que también sentía que por primera vez en todo el día podía respirar. Yo cerré los ojos con una calma extraña. No era tranquilidad completa. Era esa calma que se siente antes de una decisión grande, cuando el futuro se acerca despacio y no sabe si viene como regalo o como prueba. Porque yo ya presentía que el trabajo no sería el verdadero desafío. El verdadero desafío empezaría cuando Álvaro cruzara la puerta de mi oficina, cuando los demás lo vieran y empezaran a contar historias sin conocer la verdad, y cuando yo tuviera que elegir, día tras día, entre ser la suegra que protege, o la directora que no tiembla. Y en esa línea, en ese filo delgado, es donde una familia puede salvarse, o romperse sin hacer ruido. El día que Álvaro cruzó por última vez la puerta de mi despacho ya no era el hombre derrotado que llegó buscando aire, sino alguien que había vuelto a encontrarse consigo mismo, había trabajado duro, había cometido errores y los había corregido sin excusas, había soportado miradas y rumores sin bajar la cabeza, y cuando me dijo que había recibido una oferta mejor y que quería marcharse en buenos términos, entendí que todo había valido la pena, no perdí un yerno ni gané un empleado. Ayudé a un hombre a levantarse y a una familia a mantenerse unida, y esa noche, al cerrar mi casa en silencio, supe que a los 50 años el verdadero éxito no es el dinero ni la autoridad, sino saber cuándo tender la mano y cuándo soltarla para que el otro pueda caminar solo.